Vamos a ver. Vale. Pues buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todas. Esto es El Rincón de Pensar. Hoy tenemos una visita muy especial con una amiga muy especial. Permitidme hacer un poquito de introducción. Delante de la cámara tenéis a Susana Cosio Losa. Ella es matrona. Luego le pediré que se presente mucho mejor que yo lo hago. Pero quiero agradecer de verdad tu presencia ahí con nosotros y dejadme decir que Susana y yo hemos tenido nuestras épocas de debate bastante fuerte en algunas ocasiones, pero si algo he podido aprender en el tema de los debates es que ella me ha enseñado, y esto lo puedo decir así con todas las letras, es que muchas veces, por fuerte que fuese la discusión, la cosa no iba sobre las personas, iba sobre las diferencias de opinión y el poder expresarlas claramente, sin filtros, sin tapujos, pero sin que se resquebrajase la relación entre personas. Y esto es algo que es tremendo y es honroso poder decirlo así, con todas las letras. Así que muchas gracias, Susana, por estar aquí. Y arrancamos esta entrevista hablando sobre un tema polémico, un tema que tristemente viene precedido por la muerte de una muchacha de 23 años, si no recuerdo mal, María del Valle, en Argentina, que tristemente se le hizo una promoción muy fuerte allí en aquel país. No es la primera, sino que ha habido ya otras muertes por causa de esto. El lema y el eslogan que se ha proclamado muchísimo en Argentina con el tema del aborto es aborto legal, gratuito y seguro. Era el lema y nos hemos dado cuenta algunos que ya lo íbamos diciendo sucesivamente en nuestros perfiles y en nuestros escritos, es que de seguro no tiene nada. Pero bueno, yo como soy camionero me he tenido que agenciar una matrona para que nos hable de estas cosas desde su profesión. Así que, Susana, ¿podrías presentarte como profesional de la salud? Explícanos un poquito tu trayectoria. Sí, claro. Primero te doy las gracias, Rubén, por dar este espacio para hablar de este tema, porque como te he dicho y he dicho a algunas personas, es gratificante saber que podemos hablar de esto, porque la idea que tenemos algunos profesionales de la salud, objetores, que cada vez somos menos, es que se estaba intentando sacar del interés público el diálogo acerca del aborto. Es algo como que ya se estaba asumido, que había que asumirlo, que eso ya no había nada que hablar más, no se va a hablar más políticamente, no se va a hablar más legalmente, y lo único que les ofrecemos a ustedes es que si no están de acuerdo se metan en un rincón, se escondan y se quedan avergonzados acerca de su circunstancia, que es lo que normalmente me he encontrado en mi vida, una minoría de objetores señalados como personas inflexibles, religiosas y cabezonas, y una falta de voluntad para hablar de este tema pues sobre la mesa y desde como tú antes decías, desde el diálogo. Porque hablar, evidentemente, siempre lleva a que las personas tengan opiniones contrapuestas, si no, no sería un diálogo, sería un monólogo. Entonces, lo ideal es que de todos los temas, aborto incluido, se pueda poner todos los aspectos sobre la mesa y se hable de una manera honesta. Pero muchos teníamos la sensación de que este diálogo se estaba eliminando de la sociedad y ya no había nada que hablar. Así que hablar de esto es muy interesante. Así que te doy las gracias por la oportunidad y la difusión de este tema tan poco hablado últimamente, ni a nivel general, ni a nivel eclesiástico, ni en ningún tipo de ambiente. Y bueno, pues yo para presentarme, pues mira, soy Susana Cosíos, estudié la carrera de enfermería, después de eso me especialicé como matrona, que son 2 años de especialización después de la carrera, y llevo, bueno, pues desde el año 2000 en servicios de paritorio, de atención a la mujer. Así que llevo más de 20 años en este área. Y como evidentemente tú antes decías, tú eres camionero, yo soy matrona, entonces voy a hablar de algo que sé. Hay otras cosas que no sé, pero por eso estoy contigo para hablarte de lo que sé y compartir lo que sé. Oye, una pregunta curiosa. ¿Cuántos partos has atendido? Pues la verdad es que no los he contado porque es complejo, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que en estos últimos 4 años en el hospital en el que
trabajo hay alrededor de unos 4.000 partos por año y somos unas 40 matronas, pues tocaríamos a 100 cada una anuales habitualmente. Evidentemente hay gente que le toca más y otros le tocan menos. Y luego en otros hospitales en los que he trabajado había menos volumen de partos, pero evidentemente pues probablemente más de 2.000, no lo sé, es un a ojo de buen cubero. Vale. No, no, a ver, es una curiosidad que me ha salido ahí ahora, ahí en el momento. Esta pregunta no estaba preparada, pero es que, ¿sabes? Bueno, para todos los que están, los que vean la entrevista, que esta entrevista la hacemos en diferido, lo siento, por causa de agenda y apretones, pues no podemos hacerla en directo y permitir que vosotros participéis. Pero podéis participar dejando vuestros comentarios, vuestras preguntas, suscribiros y podéis hablar de este tema mucho y más en el Rincón de Pensar, tanto como conmigo como con Susana próximamente. Y así podéis plantear estas cosas con total franqueza, porque esto es necesario. Y es una pregunta porque está mi cuñada a punto de dar a luz por segunda vez, y entonces por eso te preguntaba que todo esto pues es así muy, muy ajetreado, ¿no? Como mínimo es muy ajetreado. Claro, para ti es un tema muy importante. Sí, sí, para ti es un tema importante ahora mismo, de actualidad. Exactamente. Oye, ¿cuáles son las funciones de una matrona? Aparte de estar ahí, porque... Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque la verdad es que normalmente la población general, cuando tú le dices, oiga, ¿y usted qué se dedica? Yo soy matrona. La gente mayor habitualmente te dice, ¿pero eso todavía existe? Entonces, ellos la imagen que tienen de la matrona es de una señora del siglo XVII, gorda como un botijo y con un candil por las noches. Esa es la imagen que ellos tienen de una matrona. Y como además durante muchos años estuvo cerrada la profesión, el Ministerio de Salud de España, como es caro formar matronas, hizo un recorte y estuvo casi 15 años sin formar matronas, pues hubo una especie como de generación perdida y la gente empezó a perder la figura de lo que era una matrona. Por cierto, a España le cayó una multa bien gorda por haber hecho esto. Y se volvieron a reabrir las escuelas en el año 96, o sea que hubo un periodo desde los 80 hasta el año 96 en los que no se formaron matronas, a causa de eso hubo una escasez enorme, casi no se veían en los servicios. Yo cuando acabé mi especialidad y fui a preguntar en un hospital a ver si había trabajo disponible, la directora de enfermería me sentó y dijo, no te muevas aquí, que es más difícil ver una matrona que un ángel. Era complicado. Entonces, la gente no suele conocer a qué se dedica. Bueno, pues las matronas son una especialidad de enfermería. Una vez que haces la carrera de enfermería, tú tienes que pasar un examen, como los médicos tienen que pasar el MIR, pues las matronas el EIR. Y tomas una plaza y estás durante 2 años formándote como residente, estás trabajando y formándote a la vez. El área de formación es mucho más extensa que los partos, aunque la gente asocia una matrona a un parto. Las matronas llevan funciones desde la menarquia, que es desde que le viene la regla por primera vez a una niña, hasta la menopausia, que es hasta que a la mujer se le va su capacidad fértil. Entonces llevan consultas de adolescencia, consultas de anticoncepción, preparación al parto, control del embarazo normal, atención al parto normal, posparto, puerperio, lactancia y hasta incontinencia y menopausia. O sea que es como la especialista de los cuidados de enfermería en el área de la mujer, desde que es un adolescente hasta que llega a la menopausia, aunque la figura más conocida normalmente se atribuye al paritorio. Pero podemos trabajar en todas estas áreas. Yo he trabajado principalmente los 20 años en paritorio, pero a veces lo he combinado con consulta y con programas de salud también. Ajá. O sea que se podría decir que sois unas especialistas de la vida, de la mujer. Somos unas especialistas de la mujer. Vale. Por eso tenemos una especialidad muy concreta en la mujer y por eso cuando sabes mucho de las mujeres, porque aparte de aprender su fisiología, su anatomía, todos los aspectos físicos y sobre la medicina, cuando llevas 20 años tratando solamente con mujeres y tratas con ellas a diario, empiezas a entender cuál es su mecanismo fisiológico, cómo se comportan, entiendes su manera, sabes llegar a ellas de una manera accesible y entonces acabas convirtiéndote en una experta no solo de la medicina, sino de las relaciones con las mujeres. Por eso, al conocer tanto de las mujeres, pues es más difícil a veces engañarnos acerca de cosas que nos dicen acerca, es que las mujeres son así o las mujeres son allá. Bueno, me vas a contar tú a mí cómo son las mujeres, que las veo todos los días y a todas horas, aparte de ser mujer yo. Entonces, algo sabemos de las mujeres, algo.
No nos metamos ahí en intentar conocer ahí a las mujeres, al menos desde mi ámbito. Vamos a hablar del tema Es concreto, complejo. porque si no, nos vamos a enredar. Sí, Pero, pero las mujeres son un dime, ser dime. humano complejo. No, no, que Eh, las mujeres son un ser humano complejo, su psicología es compleja. sí, sí. Bueno, eh, tengo que darte la razón como mujer, como matrona y como amiga, además. O sea que no esto. Y si un hombre es medianamente inteligente, tiene que reconocer esto, pero vamos. Eh, Hablando más concretamente del tema, de un tema complejo, un tema que juega mucho con los sentimientos, juega mucho Sí. que tiene muchas afectaciones, no solamente, bueno, lo hablaremos ahí un poquito más adelante, pero afecta en muchos ámbitos de la vida, no es solamente cuestiones de un momento, cuestión de tomar una decisión en determinado momento y circunstancias, sino que podrías explicar, porque yo he estado investigando un poco todo, pero no soy ningún experto, Ujú. ya lo he dicho antes, pero hay varios tipos de aborto, por lo que he podido leer. ¿Qué diferencias hay entre cada uno? ¿Cuáles son? Mira, básicamente lo primero que tenemos que entender es que lo que ocurre con el aborto es una perversión del lenguaje. Lo que es una perversión del lenguaje y sobre todo asumiendo que las mujeres, como decíamos antes, tienen una psique muy emocional Uh -huh. y a veces más visceral que la masculina, porque los hombres suelen ser más racionales. Entonces, cuando tú te pones a analizar, realmente hay muchas más personas que ponen oposición al aborto que son hombres que son mujeres. Y entonces muchas veces las feministas dicen que es porque es un tema que no les afecta, porque como ellas no son mujeres no lo entienden, pero no es porque la mente masculina suele ser más racional, analiza más los datos. Entonces no es tan fácil, es más fácil manipular a una mujer con la perversión del lenguaje y en vez de hablarle de aborto se le habla de interrupción del embarazo, en vez de hablarte de tu hijo o tu bebé se habla de el embrión, conglomerados de células. Entonces lo primero que hay que entender es que en el aborto no hay un debate honesto, sino que se utiliza la perversión del lenguaje. Entonces funcionamos con las mujeres pervertiendo el lenguaje Ajá. y de una manera casi medio paternalista diciendo que es para que no sufran, pero eso no deja de ser infantilizar a una mujer y dirigirla. Hay que decir las cosas de manera honesta, objetiva y como son desde el punto de vista de la ciencia médica y de la realidad. No podemos estar utilizando a las mujeres como si fueran niñas de 7 años a las que les vamos a hacer un favor, no contándoles cómo son las cosas de verdad, para que no sufran y les cueste menos tomar una decisión. Son personas adultas y autónomas y tienen que entender toda la extensión de su decisión. Y yendo a los diferentes tipos de abortos que me preguntabas, básicamente hay dos bloques distintos. Hay los abortos mal llamados quirúrgicos, porque realmente no hay una intervención quirúrgica porque no se abre el cuerpo, se hace por una cavidad natural. Uh -huh. Entonces, pero sí son, podríamos hablar de abortos instrumentales. Y luego hay otros abortos que son los farmacológicos, que son pues con la toma de medicación o por vía oral Uh o -huh. por vía vaginal colocando unos comprimidos. Las acciones son muy distintas y los efectos son muy distintos, pero lo que hay que entender es que el fondo de base es el mismo. Y aunque podemos hablar de los abortos y vamos a hablar un poquito de ello y como los riesgos y lo que puede ser, nunca hay que perder de vista que el hecho de que una cosa sea más o menos peligrosa no le da más legitimidad. Quiero decir, es como cuando la gente intenta centrar el aborto, por ejemplo, el tema de la prostitución y dicen vamos a legalizar la prostitución porque va a haber menos muertes de prostitutas, porque va a haber menos mafias, porque no van a estar esclavizadas, porque les vamos a hacer una revisión cada 6 meses ginecológica, entonces va a ser mejor salud para ellas y entonces vamos a quitar todo el problema de la prostitución. Miren, ustedes pueden hacer la prostitución legal o no legal, el aborto legal o no legal, pero el tema de fondo no es la legalidad, ni la peligrosidad que tiene, que es algo añadido. El hecho de que algo sea legal, o peligroso o no peligroso, no cambia el asunto de base, si es ético, si es moral y si va a afectar a la mujer en aspectos que no vemos. No solamente son las hemorragias y las infecciones, Uh -huh. sino sus efectos emocionales no van a cambiar respecto a si es legal o ilegal. Uh -huh. Entonces, podemos hacer un aborto de manera médica o instrumental.
Y esos normalmente se suelen utilizar cuando hay fases de embarazo más adelantadas. Como sabemos, en nuestro país el aborto es legal de manera completamente libre a decisión de la mujer hasta las 14 semanas de embarazo. Luego puede abortar entre las 14 y las 22 semanas si hay un peligro para la madre o para el hijo. Y luego, incluso después de las 22 semanas, solo en los casos en los que el problema fetal sea tan grave que sea incompatible con la vida. Y tiene que pasar primero por un tribunal bioético para decidir si ese aborto se puede hacer después de las 22 semanas o no. Entonces, estamos hablando de unos periodos que hasta las 14 semanas, que es un feto ya muy bien formado, las mujeres pueden abortar de una manera completamente libre. Entonces, cuando los fetos son de menos de 8 semanas, se suele tender al aborto farmacológico, aunque se les ofrece también el quirúrgico, y a partir de las 9 semanas o se hace farmacológico, pero con un ingreso en la mujer en el hospital. Debajo de 8 semanas se puede hacer el aborto farmacológico en su casa, o se le puede ya, cuando ya estamos ya hablando de 12 semanas, etcétera, ya siempre va a ser con ingreso y se va a recomendar el aborto mediado por instrumental. La diferencia entre uno y otro, pues miren, ustedes tienen un feto en un útero y lo quieren sacar de alguna manera, porque lo quieren expulsar de ahí. Así que pues lo podemos expulsar con una técnica quirúrgica que es con un raspado, que son unas legras, que son una especie como de cuchillas en los que se raspa el útero por dentro y se lleva por delante pues al embrión, placenta y todo lo que conlleva el embarazo. Se puede hacer por un sistema de aspiración también, que es lo mismo, pero en vez de con una legra, con un sistema de aspiración. Y luego entramos con el aborto farmacológico. Y el aborto farmacológico además ha traído muchos problemas porque hasta ahora el aborto instrumental solo lo podía hacer un médico y en un quirófano. Y entonces estaban muy claras las funciones de cada uno. Pero claro, hemos empezado a hacer los abortos farmacológicos y ahí han entrado la profesión de la matrona porque no teníamos que hacer antes cosas que ahora tenemos que hacer, desgraciadamente, porque el aborto se ha simplificado desde el punto de vista médico. Entonces, por ejemplo, en el hospital en el que yo ejerzo, los abortos los hacen prácticamente las matronas de manera autónoma. Solamente acude sí, el médico prescribe el fármaco de manera lo deja escrito en la historia clínica y las matronas son las que se encargan de ir poniendo los fármacos cada las horas que toca por vía vaginal. Tienen ya prescrita una bomba de analgesia para que cuando la señora diga tenga dolor se le ponga la bomba de analgesia y solamente cuando la señora está a punto de expulsivo se avisa al ginecólogo. Y como la mayor parte de las veces ni les da tiempo a llegar porque los expulsivos son rápidos, normalmente lo atiende la matrona también. Y entonces el ginecólogo ya viene, bueno, pues para ver que no quedan restos, etcétera. Entonces, el aborto médico, desgraciadamente, nos ha implicado a otras personas que antes no estábamos implicadas porque solamente lo podía hacer personal médico. Y ahora, bueno, pues algunas de nosotras nos hemos visto envueltas en ese problema. Incluso por debajo de las 8 semanas lo que se pretende es que las mujeres aborten en su casa. Se les da un comprimido por vía oral y a las 12 horas se les da los comprimidos que se tienen que ir poniendo en una cantidad determinada, cada 4 horas ellas en casa, hasta que expulsan completamente el producto de la gestación. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, a la gente le parecerá fantástico esto, pero a mí me parece terrible que una mujer que ya se está sometiendo a un proceso terriblemente duro, encima lo haga en su casa sola, y que tenga que ver el producto de su gestación ella sola, porque luego le van a preguntar si lo expulsó todo, si vio el embrión, si no vio el embrión, y me parece algo absolutamente terrible. Entonces, a grandes rasgos tenemos eso. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues las ventajas o desventajas desde el punto de vista médico, porque desde el punto de vista moral y ético para mí no hay ninguna ventaja en ninguno de los dos. Desde el punto de vista de la comodidad de la mujer, un aborto quirúrgico es mucho más cómodo porque se le anestesia, va a un quirófano y sale con la solución terminada. Entonces, ella va a tener el mismo problema emocional y psicológico que otra mujer con un aborto médico, pero no va a sufrir dolor y por contraposición va a tener un mayor riesgo porque todo proceso quirúrgico tiene un riesgo de la anestesia, del quirófano, etcétera. Y por otro lado, el aborto médico tiene menos riesgos desde el punto de vista médico, pero es doloroso. Es doloroso porque expulsar un feto de un útero no es con contracciones pequeñas. Wow. O sea que el aborto médico es muy duro porque son unas contracciones muy intensas porque tienen que expulsar al feto de la cavidad. Y se supone que el feto tiene que nacer muerto porque las contracciones son tan intensas que se bloquea la placenta y el feto se asfixia, pero algunas veces
vivimos la terrible circunstancia de que el feto nace vivo. Wow. Es muy duro, es muy duro, Pero, es muy duro, es muy duro. Y si no es duro, y si es duro para una mujer, es muy duro para el profesional, ¿eh? Es muy duro, es muy duro. Es lo peor que yo he visto en mi vida de profesión. Es muy duro. yo me pregunto, porque esto en Argentina, aquí en España no estoy al corriente de todo esto, aunque te dan tus pastillas y demás y promocionan, hacen toda esta serie de propaganda de que todo es muy seguro. En Argentina, por ejemplo, se decía que tú tómate la pastilla, mm, no me animo a decir el medicamento porque quedaré fatal, pero decían, esto es como un caramelo, esto es No te como un preocupes. caramelo y tal. Y tú me estás diciendo ahora mismo que causa dolor y que es como Sí, mucho. una convulsión tremenda en el cuerpo de una mujer, pero esto no se dice. Bueno, es lo que antes te decía acerca de la perversión del lenguaje. De hecho, yo no sé si has visto la película estadounidense que han echado hace poco, Unplanet, Sí. que es muy interesante porque es la vida de esa mujer. Y esa mujer, pues ella misma incluso publicitaba el aborto porque ella pensaba que esto era así. Y ella decía, es que en la clínica, y cuando ella sufrió el propio aborto se dio cuenta que era distinto. Eh, claro, desde el punto de vista médico es muy sencillo explicar a una persona que se tiene que tomar un comprimido por vía oral y a las 12 horas se tiene que empezar a poner una medicación por vía vaginal o sublingual y que va a tener unas contracciones. En algunos casos, en los catálogos que se le da a la mujer o en los papeles informativos, dice unas contracciones suaves. A mí me gustaría saber cómo la gente llama contracciones suaves a esto, porque son contracciones tan intensas como las de un parto, porque un bebé no se cae de una barriga, le tienes que empujar con contracciones y no cualquier contracción, si no nos expulsa. Tienes que tener en cuenta que tiene que dilatarse el cuello del útero, es lo mismo que ocurre en un parto. Entonces, las contracciones en un aborto son como las contracciones en un parto. Tú tienes que tener contracciones para abrirse el cuello del útero y para expulsar al feto. Es algo, son contracciones intensas, provocan dolor. Las mujeres, de hecho, si no provocaran dolor, no se dejaría pautar una bomba de analgesia a las mujeres. Cuando a una mujer se le va a hacer un parto, se deja pautada una bomba de analgesia, que es una bomba de analgesia que es lo mismo que se pone a la gente cuando lo operan y se hace una fractura de cadera o tiene un dolor intenso en la reanimación quirúrgica, que se le pone una bomba de analgesia que lleva varios fármacos, uno de ellos es un opiáceo, un antiinflamatorio, o sea, un cóctel intenso porque el dolor es grande. Ajá. De hecho, en algunos hospitales a los abortos se les pone epidurales, o sea que imagínate el dolor que puede causar. No te pone una epidural por una tontería, si te pone una epidural es porque es una cantidad de dolor importante. Y la mayor parte de las mujeres que se someten a un aborto dicen que no les han informado acerca de la intensidad de dolor que van a tener. De hecho, a las mujeres que lo hacen de manera domiciliaria les dicen que se pueden tomar el analgésico que tengan en casa. A mí me hace reír, es como decir una mujer de parto que se tome un paracetamol. Eh, sí, es dolor. Es decir, para las mujeres tiene una parte traumática que es la física, porque es el dolor intenso, luego el sangrado. O sea, las mujeres tienen la menstruación y están acostumbradas a ver sangrados, pero no en esa cantidad, de esa manera y acompañado de contracciones tan violentas. Es una situación difícil para una mujer. Quizá para una persona especialista, que es lo que nos ocurre, que a lo largo de los años nos vamos insensibilizando. Para una persona que ha visto miles de abortos y ha visto miles de mujeres con muchas contracciones y mucha gente sangrando, no es llamativo, pero hay que entender y ponerse en el papel de una mujer que de repente tiene un dolor muy intenso, contracciones bastante violentas y un sangrado importante. Para ellas es muy importante y es traumático desde el punto de vista físico. Y que luego le tengan que preguntar, oiga, ¿y usted expulsó completamente? Oiga, ¿usted vio el embrión? A mí se me parece terrible. Wow. A mí me Tremendo. parece muy duro. Tremendo. Es duro, es Tremendo. duro. Por Tremendo. eso muchas mujeres, muchas, aunque saben que están sometidas a más riesgos, prefieren el aborto hospitalario. Porque muchas mujeres, eh, yo creo que en el fondo, aunque nosotros decimos que a las mujeres las tenemos que informar y decirles las cosas bien, hay una cierta relación tácita entre el profesional y la mujer de que uno no quiere contar y otro no quiere saber, para protegerse emocionalmente. Entonces, las mujeres prefieren un aborto quirúrgico porque les ponen ahí, ellas tienen que firmar el consentimiento informado. En el consentimiento informado pone los riesgos que va a tener derivados de la anestesia, los riesgos de entrar en un quirófano, los riesgos de hemorragia, los riesgos de infección, incluso los riesgos de muerte en los tantos por ciento que ocurren.
Y como ocurre con la epidural y otros tipos de cosas, dicen, tú dámelo, yo lo firmo, pero no lo quiero leer porque si lo leo no lo hago. Wow. Entonces, hay una especie como de, pero no solo en los abortos, por ejemplo, las epidurales, dentro del documento de epidural pone que puede haber un riesgo de parálisis y un riesgo de muerte, muy extremo, pero le existe. Y las mujeres dicen, dame, yo firmo, ponme la epidural, pero no me hagas leer eso porque si lo leo ya no me lo pongo. Entonces, hay una especie como de relación tácita entre el profesional y la señora no lo quiere saber todo y el profesional no se lo quiere contar todo porque piensan que de esa manera va a ser más fácil el proceso. Y no lo es. El problema es que están engañados. Si no le informamos bien en el proceso farmacológico, lo primero se va a llevar un shock porque va a ser algo muy distinto a lo que encuentra. Y luego a las mujeres normalmente se les suele decir de una manera así como de pasada que algunas mujeres tienen después tristeza, que se encuentran mal, que pueden consultar a un profesional, que se le puede llamar a un psicólogo si quieren. Pero se habla de ello de una manera de puntillas, no se entra mucho en el tema, cuando realmente es de lo que más se debería hablar, porque yo creo que es el impacto más grande que tiene una mujer en un aborto, más que el físico, el emocional. Ahora Es el aborto. déjame preguntarte, ya que estás hablando del aborto, digamos, quirúrgico, instrumental, tal como tú lo dices, tomando tus palabras, estoy aprendiendo muchísimo, ¿sienten algo? Porque si una mujer quiere realizar un aborto farmacológico, evidentemente lo siente todo. Pero desde el Sí, punto de vista psicológico, desde el aborto instrumental, ¿deja alguna secuela o no? mira, los abortos instrumentales pueden dejar más secuelas que los farmacológicos. Secuelas físicas en el sentido de, por ejemplo, si al hacer un legrado, pues uno al raspar, de manera así, para que lo entendamos, al raspar la cavidad uterina raspamos más de lo habitual, podemos tener luego un síndrome que se llama de adherencias o síndrome de Asherman, que luego no permite un embarazo. Podemos hacer un daño también en el cuello del útero, que luego puede provocar algo que se llama incompetencia cervical, que es que cuando una mujer tenga un embarazo posterior, el cuello no sujete el embarazo y los pierda continuamente. Y puede ocurrir también, a consecuencia de ser un acto quirúrgico, puede tener una infección que también puede crear tejidos cicatriciales. Es decir, no sabemos en concreto qué tantos por cientos acaban en esterilidad, porque hay una parte muy importante que es la emocional, que hace que hay mujeres que luego no se quedan embarazadas, se les hace un examen físico y biológico, no se encuentra ninguna causa para la esterilidad, pero no se quedan embarazadas y probablemente sea por el trauma emocional. Por lo tanto, sabemos que hay un tanto por ciento de mujeres que luego no se pueden quedar embarazadas, pero no sabemos, en algunos casos lo podemos atribuir a una causa física, que vuelvo a decir, no son muy frecuentes, pero no podemos construir nuestro alegato sobre que es algo habitualmente seguro, porque es algo habitualmente seguro, pero no siempre seguro. Tú no puedes garantizar al 100% la seguridad y porque además el hecho de que algo sea seguro no le da más legitimidad. Aparte de que tendríamos que poner ese seguro, para mí algo seguro es algo en el que nunca te ocurre nada, pero lo cierto es que nosotros luego vemos mujeres con esterilidad y vemos mujeres con hemorragias y mujeres con infecciones. Es verdad que son una mínima parte, pero son gente que existe. Entonces, cuando hablamos en tantos por ciento y decimos, mira, pues se mueren un 0,1% de mujeres o un 0,01%. Dices, qué poco. Ya, pero es que como hay 500.000 partos en España, eso quiere decir que a lo mejor se han muerto 12 o 15 mujeres en un año en un aborto. Entonces, cuando hablamos en temas porcentuales, podemos dar un aspecto, pero cuando hablamos en números brutos son otro. Entonces, podemos decir, es que es un tanto por ciento muy remoto. Sí, pero el año pasado se han muerto, por ejemplo, 10, 12 mujeres. Eran mujeres con nombre y apellidos, con familia, con hijos y con una vida. No son un tanto por ciento. Por lo tanto, eso también hay que hacérselo entender a la gente. El hecho de que algo sea de bajo riesgo con respecto a lo mejor a otro acto más ilegal no significa que no vaya a ocurrir nada y que haya personas que van a quedar sacrificadas en ese proceso. Eso no lo podemos ocultar y ni le podemos garantizar a nadie que va a salir todo con un éxito. Entonces, no podemos decir, hablando de la perversión del lenguaje, no podemos hablar de que un aborto es gratuito, lo primero porque no es gratis, lo pagamos todos las personas de un país pagando y muy bien a muchas clínicas privadas cuyo fondo fundamental de economía o su negocio se construyen esto, en hacer abortos. Por lo tanto, gratuito no es, empezamos ya con un mal asunto, no es una cuestión gratuita, nos cuesta muchos millones de euros al año. Tampoco es seguro, porque algo seguro o algo que se llama seguro o con certeza es algo que sabes que no va a ocurrir y no podemos asumir esa certeza.
Y tampoco podemos decir público, ¿sabes? Porque los abortos no son públicos, ocurren en la vida privada de las personas. Entonces, hablando de lo que decías antes, oye, mira, y la cuestión psicológica, miren, durante muchos años la gente ha pensado que el hecho de que una mujer se enfrente a un aborto de una manera más consciente de otra le va a afectar. Evidentemente, una mujer que sufre dolor y sangrado, podríamos pensar que va a estar más afectada que una mujer a la que la anestesiamos y no se entera del proceso y aparece en una habitación sin dolor, sin sangrado o no tan consciente del problema. Pero miren, hay otras cosas. Mira, con solo 8 semanas de embarazo, ya hay células fetales en la sangre materna y estas células fetales están recorriendo todo el organismo materno y uno de los lugares a los que llegan es al cerebro materno y con solo 8 semanas de embarazo la mujer ya cambia su estructura cerebral. O sea, que el hecho de que tú te quedes embarazada es algo más que algo emocional o mental o visceral. Hay algo fisiológico en ello. Tu cerebro se está remodelando para el rol que tienes. Y cuando tu cerebro se está remodelando por las células fetales, por las hormonas, y todo lo que está configurando tu organismo, de repente le das un bajón de hormonas y lo bajas, no puedes decir que eso no tiene efecto. Porque esa mujer estaba remodelando su sistema nervioso central y de repente se lo han cortado de repente. Y aunque no sea consciente del hecho en sí, sí su organismo se estaba preparando fisiológicamente para algo que hemos interrumpido de repente, de manera brusca y antinatural. Claro. ¿Entiendes? Porque es que la atención de un parto, la atención de una enfermedad, de un tumor, lo que hacemos es luchar contra las enfermedades para que la gente vuelva a su equilibrio. De hecho, la enfermera Florence Nightingale decía que lo más importante para que las personas se curaran era ponerlas en su equilibrio natural para que su propio cuerpo, junto con las medicaciones o los tratamientos, volvieran el cuerpo al equilibrio que había perdido, porque la enfermedad se puede tomar como una falta de equilibrio. Pero en el caso del aborto no estamos haciendo esto. No estamos mandando a una persona al equilibrio que ha perdido porque se ha enfermado. Estamos desequilibrando a una persona porque estamos rompiendo un proceso fisiológico, biológico, bien encaminado y que llega a un fin. Estamos luchando contra natura realmente. En un aborto estamos luchando contra natura. Hacemos lo que no hacemos en ningún acto médico ni quirúrgico. Porque en cualquier acto médico quirúrgico viajamos de la alteración de nuevo al equilibrio. Y aquí lo que hacemos es el equilibrio, lo alteramos. Entonces esto no se puede quedar nunca sin efecto. Da igual que a una mujer le digas que no tiene un hijo en la barriga, que tiene un conglomerado celular. Da igual que tú le digas a una mujer o no le enseñes su ecografía para que no sufra. Esa mujer va a sufrir porque su organismo ya se está preparando para ese hijo, porque fisiológicamente está preparada para ello y su sistema nervioso central se está preparando para ello, todo su cuerpo se está preparando para ello. Vale. Es tremendo. Es tremendo. Ahora vamos a poner las cosas desde la otra perspectiva, a ver si me permites. Yo en esto me imagino que tú, como matrona, como enfermera, pues habrás tenido tus clases de biología. Y esto que acabas de mencionar, de que, o sea, estamos hablando desde el punto de vista, digamos, de la madre, que se interrumpe y tal. Vale. Sí. El argumento que muchas veces se oye es el que tú misma has mencionado, ¿no? Que en las primeras semanas el feto solamente es un conjunto de células, por lo cual no siente, por lo cual no tiene miembros formados, por lo cual no sufre. En fin, toda una serie de argumentación. Y a mí me gustaría saber si desde el punto de vista biológico hay alguna respuesta para esto. Bueno, desde el punto de vista, yo creo que hay temas como el aborto que no se pueden medir desde un aspecto solamente, porque es tan complejo que hay que mirar multifactorialmente algo. De hecho, si nos ponemos a mirar biológicamente algo, solamente por mirar biológicamente algo, Darwin acabó diciendo las barbaridades que dijo, porque un ser humano es mucho más que biología, es mucho más que química y es mucho más que fisiología. Es un ser completamente distinto a otro, creado a la imagen y semejanza divinas, y tiene unas particularidades que no tienen otros seres y además que no se explican por la biología. Pero sí, desde el punto de vista de la biología es lo mismo que te volví a decir antes, es la perversión del lenguaje. Mira, un conglomerado celular somos tú y yo, porque la palabra conglomerado quiere decir agregación de productos distintos. De tal manera que un granito es un conglomerado porque tiene diferentes
elementos que tú los ves, los diferentes colores. Un conglomerado es la agrupación de cosas que son desiguales, no están mezcladas, pero forman un todo. Bien, pues nosotros también somos un conglomerado celular, porque tenemos células, tenemos órganos, tejidos, sistemas. Somos un conglomerado de células. Por lo tanto, decir, es que un embrión es un conglomerado celular, bueno, oiga, y usted también. Quiero decir, eso, ¿y qué me dices con eso? Es que un embrión es un conglomerado celular. ¿Y qué me dices con eso? Es decir, es un conglomerado celular, pero es algo más que un conglomerado celular. De hecho, un feto tiene toda la información genética necesaria para toda su vida. Es decir, yo, con respecto a un feto de 8 semanas, no tengo más genes. Yo no tengo más genes que un niño de 8 semanas. O sea que un niño, un feto, un óvulo y un espermatozoide que se han juntado tienen toda la información genética y las instrucciones, las autoinstrucciones para llegar a ser una persona adulta hasta la senectud. Es decir, un embrión no necesita nada externo, no necesita más información y no necesita nada más que energía que le produce su madre. Y cuando nace, los alimentos y el medio para seguir desarrollándose de manera autónoma. Es decir, un feto es genéticamente igual que un adulto. Lo único es que está en proceso. Y yo digo que cuando tú vas a un vivero a comprarte un limonero, nadie te da un limonero de 3 metros y te lo llevas al hombro. Te dan una ramita pequeña y tú le dices, deme un limonero. Y te dan una ramita con 3 hojas. Ahí pone limonero, no pone feto de limonero, conglomerado vegetal, proyecto de limonero. No, te dicen, le dan un limonero y le dan una ramita. Y esa ramita crece por sí sola y se hace un gran limonero que da fruto. Con los fetos es lo mismo. Un feto es un ser humano. Es verdad que está en formación, es verdad que está en potencia, pero es que si vamos a decir, no, claro, es que es un conglomerado celular, oiga, ¿y qué es un recién nacido? Que si tú a un recién nacido lo dejas en la cuna solo, se muere en menos de 48 horas. Claro. También tiene una dependencia materna, también tiene una necesidad, es un ser completamente desvalido. La única diferencia con un feto es que está fuera del útero. ¿Qué hacemos? ¿Podemos también acabar con los recién nacidos? Luego, aparte, la biología y la medicina han avanzado mucho con los años. Yo me acuerdo cuando estudiaba que se dudaba de que los fetos por debajo de las 35 semanas sintieran dolor. Hoy en día, con más estudios, sabemos que sienten dolor. Y ahora, cuando se opera a un feto, cuando se hace, por ejemplo, cirugía perinatal, que es operar a un niño dentro del útero de su madre antes de que nazca, porque tiene una malformación cardíaca o cualquier cosa, a los fetos con 24 semanas se les pone anestesia. Porque cuando no les pones anestesia, no paran en el útero y no los puedes operar. Por lo tanto, aunque no tenemos una demostración bioquímica de por qué ocurre eso, ya se sabe que un feto de 24 semanas tiene dolor. ¿Y quién nos dice a nosotros que dentro de 3 décadas no sepamos que más adelante tiene dolor? Porque hace 2 décadas decíamos que con 30 no tenía dolor y ahora decimos que con 24. Ahora dicen que con menos de 24 no, porque no está unido el cerebro, el hipotálamo, etcétera. Miren, el hecho de que una persona sienta o no dolor nos da la legitimidad de matarlo, porque si no podríamos anestesiar a las personas y matarlas. Claro. Cogemos una persona, la anestesiamos, la tenemos en una cama de UBI y la matamos porque total no sufre. Entonces, decir que una persona no sufre dolor físico no es un argumento para acabar con su vida. Decir que una persona depende de su madre, como lo es un recién nacido o un niño de 2 años, no son argumento para acabar con su vida. Decir que una persona va a sufrir porque está enferma no es un argumento para acabar con su vida. No hay argumento. Entonces, no pueden ustedes decidir a partir de las 24 semanas, no los vamos a matar porque tienen dolor, pero los 22 sí porque lo vamos a matar. Digo yo, ¿y tú quién eres para decir que puedes acabar con la vida de una persona solo porque no sufre? Wow. No es suficiente. No es suficiente. La ausencia de dolor ni la dependencia no es suficiente. Ajá. Si lo he entendido bien, si lo he entendido yo bien, que te has explicado de manera tremenda, me gustaría ver un debate entre tú y un proabortista o una proabortista que a ver qué argumentos se dan. Pero si lo he entendido bien, desde la unión que hay, desde un óvulo y un espermatozoide, tú me estás diciendo que lo que conforma a una persona como tal, como ser, es que tiene su código genético único en todo el mundo, intransferible Exacto. e inconcebible. Entonces, lo que se está realizando realmente es matar personas. Lo que pasa, como tú has dicho, ¿no? Que lo que pasa es que en vez de clavarle un cuchillo fuera, se le hace dentro. Exactamente.
Exactamente, realmente la unión de un óvulo y espermatozoide tiene toda la cantidad genética de información que esa persona necesita para autogestionarse. Esto es como las películas de espías. Este mensaje se autodestruirá en 10 minutos, él solo. Pues esto es lo mismo. Una vez que tú juntas una cosa, un óvulo con un espermatozoide, ni la madre, ni los profesionales, ni nadie tiene que aportar nada a eso para que salga adelante. Tiene las propias informaciones dentro de ese óvulo, de ese espermatozoide, están todas las informaciones y todas las órdenes para que esas dos células acaben dando un bebé y luego un ser humano adulto. No hay nada más que añadirle. Está completo. Está completo. Tremendo. Entonces, realmente yo por eso te decía que el tema del aborto, la gente que apoya el aborto no se apoya en circunstancias o en hechos biológicos contrastados. Por eso siempre te hablaba de la perversión del lenguaje. La gente que está convencida de que el aborto es bueno, yo tengo muchas compañeras que hacen abortos y ninguna de ellas es una mala persona, ni quiere matar bebés, ni odia a las mujeres. No, son personas a las que se les ha convencido desde el punto de vista de la perversión del lenguaje porque llevan muchos años escuchándolo. Y porque como no se han parado a hacer un debate acerca de ello, no se han parado a pensarlo. Pero realmente es la perversión del lenguaje. Ellos cambian los términos para inducir la mente a otra cosa. Y luego aparte, son tremendamente manipuladores. Mira, cada vez que hablamos del aborto, siempre aparece en la tele un niño con un síndrome extrañísimo que ocurre 1 cada 10 millones. Y siempre ocurre una mujer a la que violaron. Pues es bastante paradójico que en un tema en el que solamente un 0,1% de los abortos son por violación y esas enfermedades ocurren 1 de cada tantos millones, aparezcan en la tele como lo representativo del aborto. Cuando el 97% de los abortos de este país son de manera libre, sin que haya una enfermedad en un bebé, sin que haya un problema precario y sin que haya nada. Además, yo digo que es una perversión del lenguaje y de las intenciones, porque cada vez que tú te pones a debatir con una persona te suelta siempre, ¡ay! ¿Y si violan a una mujer? Pero vamos a ver, si en el año 1985 se despenaliza el aborto y había 3 motivos por los que las personas podían abortar. El primero era por una violación, aborto ético. El segundo, por una malformación incurable en el feto, aborto eugenésico. Y por un problema de salud de la madre. El resto de los abortos estaban prohibidos, estaban penalizados. Aunque sí que es cierto que en el tercer supuesto de peligro psicológico para la madre había profesionales que se prestaban a hacer, bueno, el que hace la ley a veces hace la trampa, pero sí que es cierto que era más restringido. Pero es que resulta que desde el año 85 la gente podía abortar cuando era violada o podía abortar cuando tenía un feto con malformaciones graves, pero no les pareció suficiente porque en el año 2015 ampliaron la ley para que todo el mundo pueda abortar sea lo que sea, cuando quieran, de manera libre, basándose en otra perversión del lenguaje llamada los derechos reproductivos de la mujer y el derecho de la mujer a elegir. Por lo tanto, cada vez que hablamos del aborto y vuelven a focalizar el tema de la violación o el tema de los abortos por malformación, nos están manipulando, porque si eso fuera lo que quisieran, no hubieran necesitado en el 2015 ampliar esa ley, porque la gente ya podía abortar por un problema de malformaciones o por un problema ético en el año 85. Si en el año 2015 han querido ustedes ampliar el aborto de manera libre, es porque ustedes no están preocupados por la gente a la que violan y están preocupados por las mujeres que tienen hijos con síndrome de Down. Ustedes lo que quieren implantar es una idea de derecho reproductivo, que es otro término terriblemente manipulado y perverso, y sacan de ustedes de la manga un tema llamado derechos reproductivos de la mujer que no están catalogados ni descritos en ningún derecho internacional, nacional, ni nada. O sea, esa palabra es humo. Derecho reproductivo de una mujer es humo. Entonces tú lo que acabas de... Ese es el problema por el cual los abortos, o el problema del aborto, o los diálogos no son honestos. Ajá. Porque no se ponen los datos sobre la mesa. Oiga, vamos a poner los datos sobre la mesa. ¿Qué perfil hay de mujer que aborta en España? ¿Por qué causas? ¿Por qué no causas? ¿Cómo podemos conseguir que haya menos abortos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando de fondo? No hablamos de eso. Sacamos a un niño con una enfermedad incurable de cada 100 millones. Sacamos una niña de 12 años que violaron en México cada no sé cuántos millones. Y ocultamos que el 97% de los abortos son
por esa perversión del lenguaje que hacen. Y si realmente eso fuera lo que les importara, el bienestar de la mujer violada y el bienestar de la mujer con un niño con malformaciones, nunca hubieran cambiado la ley del 85. Nunca la hubieran cambiado. Esa ley es lo que se denomina, en otros países se denomina la ley de las tres causales, si no me equivoco. Aquí en España se llamaba, realmente lo que primero hay que entender es que no hay un derecho al aborto. Vale. El derecho al aborto no existe legalmente. Lo que existe es la despenalización del aborto. Es decir, que el aborto es un hecho ilegal y punitivo desde el punto de vista del derecho, y algunos países despenalizan ese proceso, o bien parcialmente o de manera totalmente. Pero lo que hay es una despenalización del aborto. Es decir, era un acto mal visto ética y legalmente, y llegó un momento en que se despenalizó. Pero no es derecho al aborto. Oiga, es que yo tengo el derecho al aborto. No, usted tiene derecho a que se aborta, no se la procese legalmente, que no es lo mismo, ni parecido. Otra vez entramos en la perversión del lenguaje. Yo tengo derecho a abortar. No, usted, si aborta, no la van a llevar a la cárcel porque aquí es legal. Pero una cosa es un derecho y otra cosa es que algo no sea ilegal. Wow. Es otra perversión del lenguaje que vamos ganando a la gente. Sí. Entonces, vamos, cuando yo estudiaba, porque como yo estudié, cuando yo estudiaba la carrera, estábamos con el antiguo Código Penal, porque el Código Penal de la despenalización del aborto, se empezó a reescribir un nuevo Código Penal en el 95 y luego hubo posteriores enmiendas. La ley que más cambió el aborto fue la del 2010, durante pues cuando se creó el Departamento de la Mujer, el Departamento de Igualdad, etcétera, en el año 2010, de mano de Viviana Aido y el presidente Zapatero, se empieza a hablar de derechos reproductivos, de derecho de escoger la mujer, de hacer con su cuerpo lo que bienamente le parezca, porque su cuerpo, evidentemente, ya hablamos antes de la diferencia genética entre un feto y una madre, y entonces a partir de ahí el aborto es prácticamente libre. Y en el año 2015 hay un intento de volver a la ley de plazos, a la ley de los tres causales del 85, la ley de despenalización en tres casos del 85, y hay una revolución social tan grande que al ministro que lo propuso le cuesta su puesto, estamos hablando de Gallardón, y lo único que se consiguió a nivel estatal fue poner una cláusula en la que las niñas de 16 años que podían abortar sin consentimiento de sus padres, ahora necesiten su consentimiento hasta los 18 años. Fue lo único que se pudo cambiar legalmente del aborto libre que se había conseguido en el año 2010. Por lo tanto, cuando se intentó volver otra vez a la ley de plazos, que vuelvo a repetir, a la ley de plazos, perdón, no, a la ley de los tres causas, se armó una revolución social tremenda porque estaban intentando cortar nuestros derechos, etcétera. Y luego con esas personas, cuando debates, es las que te dicen, ¿y si te violan? Pero vamos a ver, pero si en el 85 usted podía abortar si estaba violada, si usted podía abortar con una malformación, ¿cómo usted me está diciendo que ese es el problema? Cuando usted en el 2015 sale a la calle como loca porque le iban a recortar sus derechos y podía seguir abortando en esas tres causas, que ese no es el tema, que no les lleven a ustedes a donde no les quieren llevar, el tema no es ese. Vale. Entonces, es que se me ocurren ahí un montón de preguntas. Ya como nos conocemos, sabes que mi mente va a ir vanando cosas. Entonces, en tu opinión, la sociedad debería de tener un responder de protección especial, ya que si hay una situación especial, como tú acabas de mencionar, que se saca tanto a colación, pues una violación o el nacimiento de una persona pues con deficiencias psíquicas o físicas incluso, debería de actuar la sociedad, en tu opinión, como profesional y habiendo visto estos casos de cerca, ¿cómo debería actuar la sociedad? Bueno, mira, lo primero que yo te voy a dar mi opinión desde mi punto de vista de lo que es eso. Y luego te voy a explicar por qué ese tipo de soluciones no son aceptadas socialmente. Mira, hay un versículo que nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero es que de manera científica nosotros lo hemos constatado, porque cuando tú coges a una persona que habitualmente tiene una labor altruista, se preocupa por los demás, etcétera, sus niveles de hormona oxitocina, que son las hormonas de la felicidad y del bienestar, son mucho más altas que en la población general. Por lo tanto, podemos decir que hay una explicación biológica a lo que Jesús dijo, aparte de espiritual. Las personas que dan son más felices que la que recibe. Sin embargo, cuando tenemos una visión egoísta de nuestra
nuestra vida, que solo nos preocupa pues que un hijo o un anciano pueda ser un estorbo, intentamos zafarnos de esos problemas para conseguir una falsa libertad que en vez de darnos felicidad y libertad nos esclaviza más. En cambio, lo que yo he vivido y lo que yo he visto en mujeres que han decidido llevar a largo cabo su embarazo, mira, lo primero, el otro día yo escribí un artículo para Es Vida en el que hablaba de la diferencia de esperanza entre el aborto y continuar un embarazo. Mira, el aborto es cerrar la esperanza, la mejora y la ilusión a todo el mundo. De repente, con un aborto acabas con la vida de un feto y es una situación irreversible. Ese bebé nunca va a volver al útero más, o sea que es una situación irreversible. Si tú decides seguir tu embarazo, no es irreversible. Hay mujeres que pensaban que nunca jamás iban a poder aceptar un hijo o que su situación económica era mala y no iban a poder llevarlo adelante, y a lo largo de su embarazo han tenido la oportunidad de ir sintiendo a su hijo y su mente ha cambiado, su pensamiento ha cambiado, han cambiado su manera de ser. ¿Cuántos de nosotros habíamos pensado ante un problema concreto de la vida general, nunca voy a poder con esto, no lo voy a poder sobrellevar, esto es imposible? Y luego hemos visto en los creyentes que Dios nos ha ayudado a salir adelante, incluso en las personas que no son creyentes, las cosas se tornaron diferentes a los que pensaban. De buenas a primeras, continuar un embarazo es dar tiempo a que una situación cambie, o sea, que haya una esperanza de cambio. El aborto acaba con la esperanza, pero hay una esperanza de cambio. Pero es que las mujeres, que al final su vida no se soluciona de manera que no pueden tener esa bebé por la causa que sea, porque yo he visto hasta mujeres que han sido violadas, han llegado a amar a su hijo, aunque nos parezca imposible, porque el amor no tiene que ver con la circunstancia externa, sino con lo que hay en el interior de la persona. No amamos a nuestros hijos porque sean mejores o peores o más guapos o más feos o vengan de una violación o vengan de una relación amorosa. Eso es por el corazón de la persona que ama. Entonces, aún cuando una mujer dijera, yo no me puedo quedar con este bebé, miren, todos los días aparecen mujeres en nuestras consultas llorando desesperadas porque no pueden tener un hijo. Pero cuando esa señora sale por la puerta de atrás, entra otra que no puede tener hijos y que llora lo más grande porque no hay ninguna posibilidad de poder gestar un hijo, que es lo que más desea en esta vida. Cuando una persona lleva adelante un embarazo no deseado y lo entrega a otra persona, hay una capacidad de sanación en las dos personas. La persona que recibe un hijo tiene la capacidad de sanar su vida destruida. Ahora mismo sus ilusiones están destruidas porque le han dicho que no puede tener un hijo, se ha destruido su proyecto de vida y de repente tiene la capacidad de ser madre. Pero no solo eso, la mujer que entrega un hijo, porque el dar es más bienaventurado que recibir, tiene la sensación de recompensa, de decir, bueno, yo he tenido que pasar esto, ha sido muy duro para mí, pero hay otra persona que se va a beneficiar de eso. Y luego hay un pensamiento a largo plazo, porque la vida da muchas vueltas y esa mujer que ahora no puede estar con su hijo, por las circunstancias que sean, quizá el día de mañana sí puede establecer una relación con su hijo, explicarle cuáles fueron sus circunstancias, volver a tener una relación como madre e hijo, explicarle cuál era su circunstancia, por qué no pudo tenerlo, por qué se lo tuvo que entregar a otra persona. Así que seguir un embarazo no solamente es dar derecho a la vida a un feto que tiene derecho a ella, ese sí es el derecho, no hay derecho al aborto, hay derecho a la vida. Es respetar el derecho de un hijo a nacer, es una esperanza de cambio en el embarazo de la mujer, es una esperanza en el cambio de otra persona que pueda hacerse cargo del niño y es una esperanza de cambio en la propia mujer, que su vida puede cambiar y dar muchas vueltas. Por lo tanto, continuar un embarazo siempre es una posición de esperanza. El aborto es una posición de desesperanza, de cerrar la puerta, de que no haya solución y que una mujer se vea con su problema emocional, con su culpa y con su duelo y que además no se atreve a verbalizarlo porque está mal visto socialmente que una mujer aborte. Y entonces muchas veces esas mujeres ni siquiera se lo han dicho a sus padres, no se lo han dicho a sus hermanos y cargan con una culpa y un dolor por años. Por lo tanto, y esta es mi visión de la vida. ¿Por qué pienso que seguir adelante un embarazo? Claro que es duro seguir adelante un embarazo no deseado. Claro que es duro, esto no es una nube de algodón. Claro que es complejo seguir un embarazo. Claro que es complejo dar a luz un hijo en una situación de soledad o en una circunstancia difícil. Pero no se equivoquen, no es más difícil que un aborto. El problema es que a la gente le decimos que abortar es fácil y tener un hijo tú sola no deseado es difícil. No, señores, ambas circunstancias son difíciles. No es más fácil abortar que continuar tu embarazo, emocionalmente. Y ese ya sí es mi convencimiento personal. El seguir el embarazo da lugar a una esperanza que no da el aborto. Esa es mi opinión.
Y ahora te digo por qué creo que no es la opinión compartida en la sociedad. Y es por la cosmovisión que tiene la gente. Es decir, el problema del aborto es derivado de los esquemas mentales de la gente de hoy en día. Quiero decir, la gente cree que el ser humano es un animal evolucionado. No tiene moral, no tiene ética, todo depende del color en que se mire. Lo que es pecado en un sitio no es pecado en otro, lo que está mal en un sitio no es malo en otro. Entonces, ¿por qué va a estar mal el aborto? ¿Por qué va a estar? Aprende a decir que no. Que eso es lo que dice la gente. Hoy la sociedad, yo entiendo que hubo un tiempo en la sociedad en los que el concepto de autosacrificio estaba muy marcado y se pensaba que por sufrir más y sufrir más y sufrir más eras mejor persona. Pero el efecto péndulo nos ha llevado al otro lado y ahora la gente lo que te dice es, di que no, piensa primero en ti, no hipoteques tu vida. Eso es el pensamiento de la gente en general. Y luego el estado de bienestar que vivimos y la libertad que tiene la gente, no se sienten personas realizadas si no tienen una carrera. Entonces, si tú tienes un hijo y no puedes estudiar una carrera, ya no eres una persona de éxito. Si no ganas mucho dinero, no eres una persona de éxito, entonces tu hijo te va a estorbar. Si no vas 3 veces a Filipinas y a India al año, no tienes una calidad de vida. Y lo que hay que entender es que el concepto de calidad de vida no es un concepto objetivo que se puede medir como la temperatura con un termómetro 37 grados, sino que el concepto de calidad de vida es un concepto subjetivo que se define como la vida que tienes respecto a la vida que querrías tener. Por lo tanto, se basa en un deseo, la vida que querrías tener. El concepto de calidad de vida se construye sobre los deseos, no sobre los hechos objetivos. De tal manera que un niño en España, que tiene muchas más cosas, tiene una percepción de calidad de vida muy inferior a la de un niño africano, teniendo muchas más cosas. ¿Por qué? Porque el concepto de calidad de vida de un niño español es tener videojuegos, tener comida, irse de vacaciones, etcétera. Como el concepto de calidad de vida de un niño africano es estar con su familia y estar sano, tienen un concepto de felicidad y de calidad de vida mayor. Entonces, como los países occidentales hemos apartado la ética y la moral cristiana y solo nos hemos basado en nuestra felicidad, en nuestros logros, tener más carreras, tener más dinero, tener más cosas, nuestro concepto de la calidad de vida cada vez escala más, escala más, escala más, escala más. Y llega un momento que cada vez es más difícil llegar a ese estándar de calidad de vida. Cualquier cosa nos estorba. Y un hijo con problemas no entra en la ecuación. Tener 4 hijos como tú tienes no entra en la ecuación, porque ya no tienes tanto dinero, no tienes libertad, no puedes viajar, etc. Entonces, la idea es, la gente no le interesa seguir un embarazo adelante y entregárselo a otra persona, o no buscar otras soluciones, porque su cosmovisión de la vida es otra. Su cosmovisión de la vida es calidad de vida, estado de bienestar. Ese es el concepto de la vida. Por eso tú no le puedes decir a una persona con ese enfoque de la vida, mire, oiga, si usted continúa su embarazo, otra mujer podrá tener un niño. Usted quizá mañana podrá tener relación con ese niño. O sea, porque no piensan en el futuro a largo plazo, piensan en la inmediatez. ¿En qué voy a conseguir ahora? No me hables de que el día de mañana puedo tener una relación con mi hijo. No me hables de que otra persona va a tener un niño. Háblame de que ahora no puedo estudiar una carrera porque tengo 18 años y estoy embarazada. Claro. Háblame de que no voy a cumplir mi sueño de ser ingeniero aeroespacial. ¿Entiendes? La gente hoy en día, sus conceptos se basan en deseos, en conceptos de calidad de vida, en objetivos y en proyectos de vida subjetivos. Y por eso, si no consiguen todo aquello que tenían planeado, se sienten frustrados, se sienten vacíos. Y como en esta sociedad cada vez hay menos gente que se para a pensar que el ser humano es algo más que una química orgánica y es algo más que un cerebro pensante y una reacción química, como no se paran a pensar que es un ser espiritual y que por lo tanto se tiene que hacer unas preguntas diferentes de las que se hace un burro, con mi perdón para el burro, pues como la gente no se para a pensar esas cosas, pues luego aparte de la perversión del lenguaje nos va manipulando y luego aparte el ritmo de vorágine que llevamos de vida, la falta de tiempo, la cantidad de necesidades que nos hemos creado, no nos da tiempo a pensar. Porque estamos haciendo tantas cosas que no las estamos pensando. Y nos hemos creado unas necesidades tan estúpidas que nos cargan. Tenemos casas llenas de cosas que pasamos horas limpiando. Tenemos cantidad de ropa que lavamos y planchamos durante horas. Tenemos tantas cosas, poseemos tantas cosas que las cosas nos poseen a nosotros. Entonces, en medio de esa vorágine, de esa cosmovisión y de cómo ve la gente los elementos, vete a contarle tú que siga adelante un embarazo y que es más feliz más dar que recibir.
Ese tipo de conceptos solo tienen las personas que tienen una cosmovisión concreta, que cada vez son menos. Entonces, permíteme preguntarte, y con esto vamos a ir terminando la entrevista. Estoy seguro de que las personas pondrán, vuelvo a decir, dejad en el cajoncito de comentarios ahí vuestras preguntas, los comentarios, todos son bienvenidos en este sentido, y si podemos ayudar a alguna persona, estaremos encantados, sobre todo teniendo una profesional como Susana. Pero ya que, aprovechando que tú mencionaste al principio que colaboras con AES Vida, cuéntanos un poco qué es lo que hace AES Vida, AES Vida, ¿no? Ya que hemos visto lo que nos hace la sociedad y la cosmovisión que nos martilla con tantísima propaganda, tantísimo agolpamiento de pensamientos y de cosas que no nos permiten pensar, o por lo menos nos permiten poco, o que quieran que pensemos como se quiere que se piense, ¿no? Muchas veces, creo. Entonces, cuéntanos la otra parte. ¿Qué es lo que hace AES Vida en este sentido, en este y muchos otros ámbitos? Ahora os voy a contar la parte más bonita. Mira, yo llevo muchos años de matrona, llevo mucho tiempo, cuando tuve que hacer los documentos de objeción, en aquel tiempo no existía AES Vida, tuve que contactar con un abogado especialista en objeciones de la provincia de Murcia para que me ayudara a redactar los informes, etcétera, que tenía que presentar en los hospitales de objeción. Y no existía AES Vida como proyecto. Y como antes te dije, para mí estaba un poco agobiada porque tenía la sensación de que el diálogo social acerca de esto había acabado, por esto que te comentaba ahora, porque la cosmovisión va en otra dirección y arrastra a las personas en otra dirección con un arrastre muy potente, porque está basado en brazos políticos y ideológicos muy potentes. Entonces, ¿por qué me cautivó el proyecto de AES Vida? El proyecto de AES Vida me cautivó porque yo sí que había tenido contacto muy somero con otras asociaciones de derecho a vivir, una que se llamaba Derecho a Vivir, etcétera. Pero la mayor parte de la gente tenía un englobe acerca del aborto, en mi opinión, erróneo. Si bien cierto desde el punto de vista pues, del aspecto legal, etcétera, no creía que era la manera adecuada para abordarla. Las personas que piensan que la gente que aborta son personas malignas, que las personas que provocan aborto son personas malignas, son indeseables, no hay que hablarles, hay que pegarles tortas con la Biblia, etcétera, creo que han logrado muy poco a lo largo de los años, porque tienen que entender que el fondo es distinto. Y tenemos que entenderlo, sobre todo en AES Vida, como son personas que conocen a Dios de una manera personal y no religiosa, pues han entendido que el evangelio, que es aplicable a cada cosa, no deja de ser aplicable al problema del aborto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer con las personas es, no podemos funcionar diciendo, pues que esa mujer no aborte, pero que luego se las arregle. Que esa mujer haga esto, pero que los arregle. No, nosotros tenemos que decir a una mujer, mira, es mejor que continúes tu embarazo por tu salud psíquica, por tu salud física, fíjate que tienes el día de mañana esperanza, pero no sirve solo id en paz, calentados y saciados, hay que ayudar a las personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es orientarlas para que reciban toda la información de manera fidedigna, no solo una cara de la moneda, las dos. Segunda, mostrarles apoyo. AES Vida, cuando una mujer decide continuar su embarazo y está sola, es acompañada a las consultas médicas. En cualquier momento se puede contar en contacto con la asociación para que le den continua información acerca de su embarazo y de su proceso. Se les ayuda y se les da información acerca de ayudas sociales, programas que puedan tener de su concreto de su ayuntamiento, etcétera. Ahora se está trabajando en otros proyectos como intentar crear, pues como lo que serían las antiguas casacunas, que eso ya es mucho más complejo y se nos queda más lejos. Pero de buenas a primeras, AES Vida hace en varias áreas. Lo primero es el área de concienciación, que es en la que yo trabajo, que es intentar dar una visión a la sociedad del aborto distinto del que recibe, que vea las dos partes del aborto y no solo la que la quieren indicar. Luego hay otra parte de intervención en el que ya las personas que han decidido seguir adelante su embarazo se ven apoyadas por la asociación. Ya te digo, en cualquier momento las llaman por teléfono, las acompañan a las consultas, las ayudan a indagar información acerca de ayudas. Es decir, tienen un apoyo real. No abortes, pero te las arreglas como tú puedas. Y luego hay otro que es ya lo que sería ya la acción curativa. Es como si fuera como en salud. Primero hay una acción preventiva,
luego hay una vez que ya se ha ocurrido el hecho, pues entonces hay un apoyo en el hecho y luego hay una especie de rehabilitación, en el que como AESVIDA también cuenta con profesionales de la psicología que ayudan a las mujeres a superar ese duelo, ese dolor, esa culpa, ese síndrome posaborto que sufren. Y sobre todo se les habla de la cosmovisión que Dios da del ser que Él ha creado. No estamos hablando de un aspecto religioso, sino que le explicamos a las personas por qué se han sentido mal con el aborto, por qué tienen esos sentimientos de ira, por qué tienen esos sentimientos de culpa. Les explicamos que el aborto es como cualquier otro proceso en el que una persona hace algo y toma una mala decisión a las espaldas de lo que a Dios le agrada y luego tiene ese peso de pecado encima, ese peso del que necesita zafarse. Se les habla de perdón, se les habla de reintegración, se les habla pues de la misma manera que a cualquier otra persona que se ve metida en un problema por una mala decisión que ha tomado, esta vez de una manera mucho más grave porque un bebé ha perdido la vida y es complicado restituir esa situación. Y además yo hablaba con Susana, que es una profesional de la psicología, que trata a todas estas personas y las ayuda, hacen retiros para mujeres que han sufrido abortos en los que hay una comunión con otras mujeres, se juntan mujeres que han sufrido el proceso, verbalizan lo que han pasado, se les presenta también el Evangelio para que puedan tener esa cosmovisión completa, que tú no entiendes el ser humano hasta que entiendes desde el punto de vista de su creador y quien lo ha hecho. Y Susana me decía, mira, yo cuando ayudo a las personas, desde el punto de vista de la terapia mental y psicológica, sí las puedo ayudar, pero hasta que esa persona no comprende el fondo, que es hasta donde llega el Evangelio, hasta la raíz muy profunda, la restauración no es completa y profunda. O sea que se les puede ayudar desde el punto de vista físico o se les puede ayudar desde el punto de vista emocional y tenemos personas preparadas desde el punto de vista de la profesionalidad, psicólogos, etcétera, y luego personas, que es otra cosa muy importante que muchas veces hacemos hincapié en los profesionales. Los profesionales damos una visión determinada, pero una de las visiones más importantes es el de mujeres que han pasado por el mismo proceso y han salido de ese proceso. Entonces, las mujeres tienen una visión como muy multifactorial, pues tienen una persona profesional con la que hablar, pero también con otras mujeres que han sufrido lo mismo que ellas y que les dicen, mira, yo he sufrido lo mismo que tú, mira, sí es cierto que el aborto es terrible, pero mira, Dios te perdona y tú tienes que perdonarte a ti misma. Es decir, que por eso ahora mismo formo parte de AESVIDA, porque es la cosmovisión que entiendo correcta para tratar a las mujeres que han estado en contacto con eso. Qué bueno. Es decir, tú no necesitas decirle a una mujer lo que ha hecho, porque ella ya lo sabe. Exacto. Tú no necesitas ponerle más sacos de arena en la espalda a una persona que ya carga muchos. Sí. Lo que necesitas es ayudarle a descargar esos sacos. Y nadie mejor para descargar esos sacos de arena que el Señor Jesucristo que llevó nuestras cargas. Entonces hay que entender eso. Las mujeres que no llegan a entender el Evangelio, a aceptar el Evangelio, tienen una cierta mejora por el apoyo, por la ayuda. Hay gente que tiene una cierta ética cristiana, cultural, por la que no quiere abortar, se las apoya, etcétera. Pero se llega al fondo de la cuestión, a la restauración completa de la persona, cuando la persona entiende el Evangelio concreto en el tema del aborto y el Evangelio general en su vida. Entonces, ese es el motivo por el que yo formo parte de AESVIDA, porque es un proyecto que yo entiendo que tiene la cosmovisión bíblica, la cosmovisión profesional y la cosmovisión que necesitan las mujeres. Las mujeres no necesitan que las acusen de algo que ya saben. Es decir, tú tienes que acusar a una persona de algo que no se ha dado cuenta. Si un niño le pega a un hermano y no se da cuenta de que ha hecho el mal y dices, oye, tú le has pegado a tu hermano y esto está fatal. Pero si el niño ya lo sabe, no necesitas volver a decirlo otra vez porque ya lo sabe. Lo que necesitas es ponerle soluciones. Claro. Entonces entiendo que no sirve para nada hacer un diagnóstico ético de que hay un problema en el aborto si tú luego no aportas soluciones de verdad prácticas que tiendan a restaurar a la mujer. Y luego una cosa que es muy importante para estas mujeres, es muy importante para ellas, porque luego las mujeres que aceptan el Evangelio tienen un reconcome terrible acerca de qué ha ocurrido con su hijo. Y a estas personas hay que decirles que su hijo está en la presencia de Dios, porque es un niño inocente y que todos los niños están en la presencia divina y que un día se va a encontrar con su hijo. Tenemos que darles esa esperanza de que el Señor restaura y que la gracia de Dios no es una gracia, no es un billete para el cielo. El otro día hablaba con esto con mi madre. La gracia de Dios no es un billete en el cielo, pero el resto de tu vida sigue igual. La gracia de Dios es tan multiforme que cubre toda tu vida.
y cubre tu vida de tal manera que te sientes perdonada eternamente, pero sientes restaurada tu vida y sabes que el día de mañana tu hijo no era un conglomerado celular, era un alma a la que tú vas a conocer cuando estés en la gloria. Y eso es muy importante para las mujeres. Es el saber que sí, después del aborto hay una esperanza y sí hay una regeneración. Y eso es muy importante para las personas. Tremendo, tremendo. Dejadme deciros a los que estáis escuchando todo esto, esto es muy, muy, muy importante lo que acaba de decir Susana, el concepto de restauración. Yo os animo y os pondré abajo en la descripción del vídeo, os voy a poner el enlace a Es Vida para que si tenéis cualquier necesidad podéis contactar con esta gente, son unos tremendos profesionales, están profesionales como Susana, como la otra Susana, y podéis acudir a ellas, de verdad, con total confianza. No, no se van a sorprender, no van a acusar, van a escuchar y van a hablar y a tratar y decir pues cosas como las que acabamos de escuchar a lo largo de toda esta entrevista y os pueden llevar al mejor de los caminos, que es al camino de la plena restauración, cosa que creo que en el ámbito de las mujeres, nosotros, los varones, no nos damos mucha cuenta muchas veces de todo lo que implica eso. Y bueno, Susana, ha sido un tremendo placer tenerte. He aprendido muchísimas cosas. Gracias a ti. No, si dependiendo ahí de los comentarios, yo creo que hasta tendremos que hacer una segunda parte para ampliar un poco todo esto. También a nivel legislativo, que es muy interesante también conocer lo que no se dice, porque se dicen muchas veces eslóganes y no se habla de cosas y artículos concretos. Y bueno, todo esto es muy interesante y creo que ha sido un grato tiempo, un gran tiempo y puede ayudar a muchísimas personas. Muchas gracias por tu tiempo. Pues Paramos aquí y otro día pues continuamos. Gracias por seguir el Rincón de Pensar.